Estimados estudiantes de la Maestría en Gestión de Cuencas, bienvenidos a la tercera clase del Espacio Académico de Geomática 2, donde empezaremos con la primera parte de la unidad 3, correspondiente a Análisis Hidrológico. El contenido de la presente clase es el siguiente. En primer lugar, haremos un resumen de la clase virtual 2, en la cual trabajamos la temática de análisis del terreno, obtuvimos mapas de pendientes, orientación, sombreado, curvatura, rugosidad y utilizando el programa QGIS también vimos la teoría relacionada con estos tipos de parámetros o variables derivables de los modelos de elevación. En esta unidad particularmente trabajaremos el componente de eliminación de depresiones, establecimiento de dirección de flujos y cálculo de área acumulada o los conceptos de área acumulada, que son muy importantes o son las primeras etapas de los análisis hidrológicos y que nos conducen a delimitar nuestra red de drenaje, a delimitar nuestras cuencas y a poder establecer posteriores análisis sobre esas áreas delimitadas. Nuestra parte práctica consistirá en esa primera parte de análisis hidrológico, la cual encuentran en el link adjunto. Este mismo link va a estar en la descripción de este video y también lo encontrarán en el aula virtual de Geomática 2 bajo el link clases pregrabadas. El mapa de temas de la unidad 3 consiste en toda la parte de análisis hidrológicos, para lo cual debemos establecer nuestros mapas de dirección de flujo o nuestras capas de dirección de flujo para el área de interés, el trabajo o el análisis de zonas llanas y depresiones, el cálculo de área acumulada y parámetros derivados, la extracción de la red de drenaje, la delimitación de cuencas hidrográficas, muy importante. En este caso vamos a estar observando dos métodos. Posteriormente, índices hidrológicos, donde vamos a trabajar el índice topográfico de humedad, el índice de potencia de cauce y el factor topográfico LS. Y finalmente, el tema de visibilidad a partir de nuestras cuencas delimitadas. Los propósitos de la unidad son conocer las principales etapas asociadas a los análisis hidrológicos, conocer los principales problemas de los modelos digitales de elevación a la hora de realizar análisis hidrológicos y cómo podríamos solucionarlos, y finalmente comprender el concepto de cuenca hidrográfica desde la perspectiva del análisis hidrológico y la manera de delimitarla, al igual que sus características y componentes principales a través de software libre. El núcleo problemático. Recordemos la pregunta general para este módulo y para esta maestría, la cual es: ¿cómo desarrollar sosteniblemente las cuencas hidrográficas para bien de los recursos naturales y el hombre localizados en su entorno biofísico y geoclimático? Luego tenemos una pregunta un poco más enfocada en nuestro espacio académico que dice: ¿cómo analizar la realidad a través de modelos geográficos que integren análisis de terreno, morfométricos e hidrológicos, tomando como referencia la cuenca hidrográfica como unidad de planificación? Estas dos preguntas son claves a la hora de analizar nuestro núcleo problemático que se relaciona con nuestra área de geomática y también con el enfoque que tiene la maestría. Y como preguntas problematizadoras tendríamos las siguientes. En primer lugar, una que ya conocemos: ¿cómo puede la geomática ayudarnos a comprender el territorio y mejorar la toma de decisiones en planificación ambiental territorial? Y tendríamos tres que son las propuestas para este módulo desde la perspectiva de los análisis hidrológicos. ¿Cómo ajustar los modelos digitales de elevación de tal manera que sean más precisos y se optimice su manejo al interior de un ambiente SIC para los diferentes análisis? ¿Cómo definir y delimitar desde el punto de vista hidrológico el territorio? Y cómo establecer las áreas que son más susceptibles a procesos erosivos, inundaciones y otros fenómenos derivados del relieve
y el movimiento del agua en la superficie. El contenido principal para esta unidad es el análisis hidrológico. En esta clase virtual vamos a trabajar la primera parte. El análisis hidrológico se asocia con el movimiento de flujos, pueden ser estos sólidos o líquidos, sobre una superficie terrestre, y sabemos de primera mano que los modelos digitales de elevación son una herramienta fundamental para poder aplicar este tipo de análisis, así como los análisis de terreno y así como muchas de las tareas que se efectúan actualmente en sistemas de información geográfica sobre el territorio. Como el modelo digital de elevación es el fundamento de este tipo de análisis hidrológicos, y como hemos visto en otras clases, debemos tratar de ajustar y corregir estos modelos que descargamos de internet, básicamente buscando eliminar depresiones de origen artificial que nos puedan afectar la asignación de direcciones de flujo en las celdas, ya que el asignar la dirección de flujo en las celdas es el componente primario de un análisis hidrológico. Si nuestro modelo no sabe, o nuestro programa no sabe o no entiende cómo el agua fluye en ese modelo de elevación o en ese territorio, es muy difícil que pueda concluir cómo se podrían delimitar las cuencas y cómo se podría generar o entender una red de drenaje para esa cuenca. Es por esto que, y por eso insistíamos tanto en las unidades anteriores sobre la parte de ajuste del DEM. Algunos de ustedes evidenciaron que los modelos descargados tenían gran cantidad de información faltante o de problemas y no eran fácilmente ajustables a través de las técnicas vistas. Muchos de estos problemas ya requieren un trabajo exhaustivo e intensivo por parte de los servicios cartográficos de cada país, que con gran cantidad de información, mezclando fotografías aéreas, planchas básicas y otro tipo de información generada con otros métodos, por ejemplo LiDAR u otras tecnologías, generan modelos de referencia para cada país. En el caso colombiano, el IGAC ha generado modelos digitales estandarizados, por decirlo de alguna manera, para Colombia con diferentes tamaños de píxel. En primer lugar, trabajó uno de 90 metros, tamaño de píxel 90 metros. Estos modelos que son trabajados por el IGAC generalmente vienen ya libres de problemas y se encuentran listos para ser utilizados en estos tipos de análisis. Como les decía, en el análisis hidrológico una actividad fundamental es la asignación de direcciones de flujo, y esto es un análisis de tipo focal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se analiza la conectividad que existe entre las celdas o los píxeles de ese modelo digital para definir cuáles regiones de celdas están hidrológicamente relacionadas entre sí. Esto es fundamental. Y es allí donde debemos, en primer lugar, establecer cómo son las direcciones de flujo en nuestro territorio o en nuestra superficie. Para esto, el objetivo de esto es definir el comportamiento hidrológico de cada celda. En primer lugar, mirándola como una unidad aislada, pero también con relación a las celdas circundantes, ya que la relación entre alturas de cada una de estas celdas con la celda central o la celda que se está analizando, recordemos que los sistemas de información geográfica operan en ventanas. Cuando se trabaja sobre archivos raster, trabajan en ventanas generalmente de 3×3. Si analizamos esta ventana 3×3 que está acá, la celda central, que es la sobre la cual se estaría calculando la dirección del flujo, sería la celda que aparece acá. Esta es la celda central para esta ventana 3×3. Entonces, esta dirección de flujo se evalúa estableciendo la relación entre las alturas de la celda central con las celdas vecinas, muy en la línea de lo que veíamos cuando se corrían algoritmos para cálculo de pendientes o de orientaciones.
¿Cuál es el principio básico de establecer la dirección del flujo? Que el agua se mueve siempre hacia el menor potencial posible. ¿Qué quiere decir esto? Hacia la dirección de máxima pendiente. Existe un modelo muy sencillo que se conoce como D8 o Deterministic 8, que lo propuso Callahan en 1984. Este modelo ha sido implementado en la gran mayoría de sistemas de información geográfica que tienen estas capacidades de análisis hidrológico, QGIS, ArcGIS, entre ellos. Es muy sencillo de operar y muy fácil de entender, ya que el modelo establece que el flujo solamente puede abandonar una celda en 8 direcciones posibles. Como les decía, partiendo de la ventana de análisis 3×3. Como solamente puede el agua abandonar una celda en 8 direcciones posibles, esto quiere decir que tenemos intervalos de 45 grados, lo cual es a su vez fácil de comprender y fácil de diagramar, pero es uno de los principales inconvenientes del método, ya que en la realidad y en la práctica sabemos que el agua no necesariamente abandona un lugar en intervalos de 45 grados. Para establecer la dirección del flujo por el método de 8 se calcula la pendiente media entre la central y las circundantes con la expresión que tenemos aquí, donde la pendiente media es igual al valor de la celda central menos los circundantes sobre la distancia. Y en esta imagen tenemos una representación de lo que sería el flujo calculado con el método de 8. Como pueden ver, el flujo de agua seguiría esta trayectoria de celdas grises, pero como establecimos que el flujo tendría una dirección de a 45 grados, aquí vemos que la flecha negra está señalando la dirección real de la pendiente, pero las celdas en gris están señalándonos la dirección del flujo calculado. Esto quiere decir que una de las grandes limitantes que puede tener este método de 8, a pesar de que es el más implementado, es que puede tener algunas imprecisiones a la hora de establecer direcciones de flujo con respecto a direcciones de pendientes reales por tener o calcular en intervalos de 45 grados. Aquí tenemos un resultado de la aplicación de este modelo y vemos como muchos drenajes salen en líneas paralelas, o las líneas de flujo por donde se movilizaría el agua tienen unas formas que no son tan reales o comunes en la realidad, ya que él las establece con estos intervalos de 45 grados. Sabemos que este método de 8 no simula adecuadamente la divergencia del flujo, ya que se establece que una celda solamente puede depositar el agua en otra única de sus celdas circundantes. Esto quiere decir que el de 8 es uno de estos métodos que modeliza de forma unidimensional y no bidimensional. Posteriormente han surgido nuevas propuestas, es el caso de Fairfield en el 91 con su modelo RHO8, que básicamente es un D8 con un elemento estocástico adicional, el cual sigue siendo unidimensional, pero agrega un elemento de variación aleatoria de cómo el agua se podría desplazar hacia otra celda. Esta vez no siguiendo únicamente una orientación de 45 grados, sino considerando eso más un elemento de variación aleatoria, que podría hacer que el agua fluyera hacia otra celda. Continúa siendo del tipo SFD, que es de cálculo unidimensional. Luego, posteriormente, también en el 91, Quinn propuso el algoritmo FD8, el cual básicamente ya es de tipo bidimensional, porque calcula o establece que el flujo, en lugar de verter hacia una única celda, se reparte entre las celdas circundantes y le asigna a cada celda una proporción con base en la fórmula que está en esta parte.
que dice que el flujo asignado a la celda M será igual a la tangente de la pendiente en esa celda elevada a la x, que es un factor de convergencia que define el comportamiento del algoritmo, sobre la sumatoria de 1 hasta 8 por el número de celdas de la tangente de la pendiente en la celda I, que es la que estoy calculando en ese momento, también a la x. Algunos autores como Pilesjo en el 97 establecen que el mejor factor o el mejor valor que se puede asignar a x es 1 para terrenos convexos. Y otros como Holmgren en el 94 establecen que el mejor valor que se puede asignar a x está entre 4 y 6. Asimismo, existen metodologías no basadas en el modelo de 8, que establecen que el flujo no se desplaza entre centros de una celda y las de su entorno, sino libremente a través de toda la celda. Ejemplos de estos modelos son el modelo CRA, propuesto en el 92 por Lea, que también es de flujo unidimensional, o el DEMON, propuesto por Costa Cabral, que ya es de flujo bidimensional. Estos tipos de modelos ya son un poco más complejos a nivel matemático, sin embargo no son tan difundidos como el modelo de 8, que es el más utilizado, como les digo, en sistemas de información geográfica. Aunque paquetes como GRASS en QGIS le permiten a uno escoger si quiere hacer una simulación simple o unidimensional o la quiere hacer bidimensional. En QGIS utilizamos la herramienta R-Watershed de GRASS para hacer este tipo de cálculos de dirección del flujo. Aquí tenemos un ejemplo de los mapas de salida de dirección del flujo y también que vamos a generar en la parte práctica de esta clase. Sin embargo, en resumen, es importante tener en cuenta que la dirección del flujo es el primer cálculo de análisis hidrológico que se realiza sobre el modelo digital de elevación y nos permite establecer hacia dónde fluiría el agua de una celda a otra y establecer también la interconexión hidrológica entre celdas, que es la clave para posteriormente delimitar unidades como cuencas hidrográficas, las cuales obviamente van a estar compuestas por celdas que están hidrológicamente conectadas entre sí, y también redes de drenaje, las cuales también son celdas interconectadas, pero donde el flujo es máximo. Las zonas llanas y las depresiones representan un problema para la asignación de direcciones del flujo, ya que no existe una pendiente entre la celda central y las circundantes, como vemos en este ejemplo. Todas nuestras pendientes son 60. Esto quiere decir que aquí hay un inconveniente para que el algoritmo defina hacia dónde debe fluir el agua. Como no es posible asignar una dirección de flujo a estas celdas, pero sabemos que en la realidad esto no ocurre y que el agua efectivamente se desplazará a través del relieve definido por alguna parte, se considera que las zonas planas son un artificio dentro de un modelo digital de elevación. Este término artificio quiere decir o se puede entender como un error, ya que en la naturaleza no es así. Y más bien se explican porque los modelos digitales de elevación en ese punto tienen una resolución vertical baja, una resolución en Z muy baja que impide que se perciba una diferencia de alturas. ¿Qué solución se ha propuesto para este tipo de inconvenientes con las zonas llanas? Establecer o generar una ventana de análisis más grande donde se pueda definir un cambio en la pendiente. Y otra alternativa es la modificación de las elevaciones en la zona llana. Esto quiere decir añadir pendiente que refleje la tendencia del relieve y la transición entre las zonas circundantes de mayor y menor elevación. Cuando ocurren este tipo de problemas en los modelos digitales de elevación, bien sea se podría definir una ventana de análisis más grande o se podría hacer modificaciones al DEM para generar pendientes sobre las celdas, sobre alguna de las celdas en esa zona plana que permita establecer con más facilidad para el algoritmo hacia dónde fluiría el agua. En 1988, Jensen estableció
un método para solucionar o para establecer direcciones de flujo en zonas planas. En el ejemplo, las celdas que tienen el valor 1 representan una zona plana que está al interior o rodeada por unas celdas de mayor pendiente. Lo que hace la propuesta de Jenson es básicamente establecer entre la zona plana un camino que permita darle una dirección del flujo en esta zona. Y como vemos aquí, el algoritmo ubica una celda que tiene una menor pendiente que inclusive la zona plana y establecería primero la celda más cercana fluiría hacia ella y luego las celdas más cercanas a cada una de esas celdas que van fluyendo y se establece una dirección de flujo para la zona plana. Recordemos que los modelos de cálculo de dirección del flujo solamente permiten que una celda fluya hacia otra celda, hacia una única celda. Entonces, por ejemplo, este píxel que está acá no podría fluir hacia ninguna de estas porque todas tienen la misma pendiente. Es por esto que la propuesta de Jenson establece que primero debe drenar el píxel más cercano a un píxel que sí tenga dirección de flujo y luego cada uno de los píxeles que están en esa zona plana empezarían a drenar en la medida que se define hacia dónde fluyó uno de los píxeles de la zona plana. Es un efecto como dominó. Establezco este primero, luego este y luego voy sumando en la medida que voy tocando cada una de las celdas que van siendo vecinas a las que ya están definiendo el flujo. Esta es una de las formas de solucionar el flujo en zonas planas. Con las depresiones existe un problema similar. Genera un problema para asignar flujos en la medida que no existe una dirección que represente un movimiento hacia aguas abajo. Aquí vemos en el mismo ejemplo todas nuestras celdas son pendiente 60, pero hay una celda central que tiene una pendiente 58. En este punto, básicamente el algoritmo no puede fluir o no puede establecer un flujo hacia ninguna celda porque ésta tiene una menor pendiente. En la realidad, una depresión no hace que el agua detenga su movimiento, ya que el flujo rellenará la depresión y verterá por la celda de menor elevación continuando su camino. Es decir, esta celda en algún punto se saturará, se llenará de agua y empezará a fluir hacia alguna de estas celdas. En el ejemplo de más abajo, encontramos también una situación muy común en la asignación de flujos. Tenemos esta celda 57 que está por debajo de todas las que la rodean, pero también tenemos esta celda 58. En este caso, la dirección del flujo se calcularía desde la celda 58 a la 57, posteriormente la 58 se llenaría y fluiría hacia la 59 y ahí continuaría a la 50 y así de acuerdo a la composición de ese modelo digital de elevación. La clave está en lograr que los algoritmos entiendan y generen estos flujos para solucionar este tipo de situaciones. Es importante diferenciar los tipos de depresiones. Hengel en el 2008 menciona algunas como las artificiales, que son producto de la creación de los modelos digitales de elevación, y otras de tipo natural, entre las cuales debemos distinguir algunas que sí pueden estar alterándonos el comportamiento del flujo, como lagos o embalses, ya que estas ya tienen agua, u otras que son más caracterizadas o relacionadas con el paisaje, como son las zonas kársticas, que son básicamente unas regiones especiales donde la vegetación crece sobre un tipo de roca que es o que permite la infiltración de grandes cantidades de agua. Entonces estas depresiones naturales de tipo kárstico, por ejemplo, son o tienen la característica que no deben ser eliminadas porque efectivamente allí se está alterando el flujo hídrico y existe más bien es una infiltración dada la característica de las rocas y de los materiales que se encuentran en esa zona. En el procesado de los modelos digitales de elevación debemos tratar de eliminar los primeros casos, que son las depresiones artificiales. Algunas técnicas de eliminación de depresiones
consisten en aplicar filtros. Sin embargo, estos filtros no siempre solucionan las depresiones en la totalidad del modelo y tienden a modificar los valores de las celdas, incluyendo celdas correctas. Otras alternativas son llenar la depresión hasta una altura fija igual en todas las celdas y luego sí el agua vertiría hacia afuera. Y otra propuesta es que la depresión se debe a una estimación excesiva de la altura de una celda, por ejemplo un dique, y que su solución está en disminuir la cota en aquellas celdas donde se presenten estas características, abriendo de forma artificial caminos para el flujo. En la gráfica tenemos, en primer lugar, las elevaciones originales. Vemos que hay una zona donde no hay un cambio en la elevación, donde tenemos una depresión ya que las circundantes son de mayor altura, y luego le aplicamos en la B, le aplicamos una solución aplicando llenado, como nos lo sugiere esta técnica. Llenar la depresión hasta una altura fija igual en todas las celdas y luego sí se vertiría el agua hacia otras celdas. Entonces aquí vemos que los valores ceros fueron reemplazados por 2, esto quiere decir que la depresión se llenó para que quedara a nivel. Y en el ejemplo C, lo que se hizo fue modificar celdas y a su vez llenar la depresión. Entonces aquí solamente se llenó la depresión sin modificar celdas, y aquí se modificaron celdas y se llenó la depresión. Las celdas que ustedes ven en negro son las celdas de desagüe. Quiere decir que estas depresiones se modificaron. Aquí tenemos depresiones originales, aquí depresiones llenadas, o sea, se llenó la depresión y el desagüe sería por esta celda 2, para luego ir a la 1 y luego a la 0 y ahí seguir su camino. Y en este caso modificamos las alturas de las celdas y llenamos la depresión, igual el flujo tendría un camino similar. Todas estas vertirían hacia la 1, esta continuaría otra vez hacia la 1 y hacia la 0. Es la aplicación práctica de los tipos de eliminación de depresiones. En cuanto al área acumulada, una vez establecemos la dirección del flujo, el paso a seguir es definir cuál es su área acumulada, o en esa superficie, cuál es el área que acumulan o que interconecta una serie de celdas de acuerdo a parámetros hidrológicos. Es así como el área acumulada se puede entender como el parámetro principal a partir de los algoritmos de direcciones de flujo y las relaciones entre celdas y vecinas inmediatas. A partir de la definición de áreas acumuladas, estamos básicamente en el fondo estableciendo las relaciones hidrológicas entre celdas, tanto las que están aguas arriba de ella como las que están aguas abajo de ella. Es decir, básicamente interconectar celdas con conexión hidrológica, por decirlo de alguna manera. Para una celda cualquiera, su flujo va a desplazarse por efecto de la gravedad a una o varias, en función del método empleado. Recordemos, si escogemos los métodos unidimensionales, únicamente fluirá hacia otra celda. Si escogemos métodos bidimensionales, el flujo se reparte entre varias celdas. Las celdas que reciben el flujo lo desplazarán a su vez a las inferiores y así sucesivamente. El área acumulada de una celda particular representa el área total de aquellas celdas cuyos flujos, siguiendo este mecanismo, acaban pasando por dicha celda. Es muy común ver en aplicación de técnicas SIG que al hacer uno clic en una celda le ilumine todas las celdas que están o que corresponden o que se interconectan hidrológicamente con esa celda. Ese es el concepto de área acumulada. En el caso de aplicar el modelo D8, se considera que toda el área de la celda es aportada a la celda inferior. Aquí tenemos en la imagen el área acumulada de una celda en rojo. Quiere decir que esta celda que está aquí, que si yo la seleccionara, tendría una interconexión hidrológica con todas las celdas que se encuentran en azul. Y si lo llevamos al concepto de drenajes, vemos que todos los drenajes que hacen parte de esa área azul se encuentran inmersos
o interconectados con este punto, o llamémoslo de esta manera, con este píxel. Esto es una aplicación en secuencia de lo que venimos viendo. Establecemos dirección de flujo con un modelo como el de 8 y luego, al establecer dirección de flujo, fácilmente puedo saber cómo es mi interconexión hidrológica en toda esa área y qué celdas sí y qué celdas no se encuentran inmersas o conectadas con otras celdas. Y a partir de este concepto de área acumulada es muy fácil para los algoritmos, para el programa y para nosotros hacernos una idea de cómo es la red de drenaje que es común a esa área acumulada que está a su vez conectada por unas direcciones de flujo. La extracción de redes de drenaje es una de las principales tareas del análisis hidrológico y busca definir a partir del modelo digital de elevación cuáles celdas son o hacen parte de cauces y cuáles no. Aquellas que forman parte de los cauces se asume que existe sobre ellas un flujo encauzado y en las restantes el flujo es en ladera. Para esto debemos utilizar los modelos digitales de elevación y básicamente aplicamos dos actividades. Seleccionar celdas de cabecera en las cuales se da el inicio de cauces y luego delinear cauces analizando las celdas aguas abajo. La delineación de cauces aguas abajo se realiza, por ejemplo, con el método de 8, que es de flujo unidimensional. Los cauces resultantes tienen un ancho de una celda. También se suelen utilizar capas de drenajes como las obtenidas por digitalización de cartografía clásica de la red fluvial. Esto quiere decir que yo puedo, si cuento con un shape de red hidrográfica, ajustar el modelo para que coincida con ese shape. Si yo le doy más confianza a lo que tengo ya en un shape ya delimitado que a lo que puedo sacar del modelo digital de elevación, o puedo hacer una mezcla. El modelo digital de elevación se puede modificar para que la red de drenaje coincida con esa red que conocemos a priori. Y esto se conoce como encauzamiento forzado y requiere modificar las celdas implicadas, donde las celdas que coincidan con esa red hidrológica o hidrográfica que yo ya tengo en formato vector van a ser modificadas. Estas celdas deben reducirse en un valor de altura fijo que haga que las celdas adyacentes viertan obligatoriamente sobre ellas. Es decir que se altera también la capa de direcciones de flujo. Al alterar alturas, alteramos pendientes y direcciones de flujo. Este proceso se hace iterando varias veces y estableciendo cuáles son las celdas más bajas después de cada proceso iterativo. Pero básicamente su objetivo es darle mayor precisión a la red que podamos obtener del modelo digital de elevación a partir de una red ya cartografiada y digitalizada previamente. A continuación vamos a iniciar la parte práctica de esta clase. El objetivo es aplicar algunas de las técnicas que hemos visto hasta este momento para generar o para empezar o para realizar nuestro análisis hidrológico sobre nuestra área de interés. Lo que vamos a aplicar básicamente consiste en establecer las direcciones de flujo sobre nuestro modelo digital de elevación. Posteriormente, vamos a obtener el área acumulada y para una siguiente clase dejaríamos la parte de extracción de redes de drenaje y otras actividades como la delimitación de cuencas hidrográficas para nuestra zona de interés, las cuales son tareas a realizar a continuación o como pasos siguientes en los análisis hidrológicos. Los invito entonces a observar el video práctico titulado Análisis hidrológico con QGIS, que se encuentra en el aula virtual de Geomática 2 en el link Clases pregrabadas o también en la descripción de este video. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.